vídeo del curso de microbiología. Bien, finalmente, terminado con los temas asociados al metabolismo microbiano, vamos a analizar el concepto de presión osmótica, ¿sí? Simplemente me voy a referir al concepto o los tres escenarios en el cual podemos entender la presión osmótica, y luego lo voy a referir a un tipo de organismos que viven bajo una condición ecosistémica de altas presiones osmóticas, ¿sí? Bien, fíjense. Acuérdense que la presión osmótica tiene que entenderse en términos de las diferencias de los flujos hídricos en función de las concentraciones de un sustrato a ambos lados de una membrana semipermeable. Es decir, cómo se mueve el agua a través de una membrana semipermeable, en este caso la membrana de una célula, en función de si la concentración de un sustrato es más alta en el exterior que en el interior, es igual en el exterior o en el interior, o es mayor en el interior de la célula que en el exterior, en el medio externo. ¿De acuerdo? Bien. En este sentido, podemos referirnos a la distribución del sustrato en tres grandes categorías de situaciones. Aquella que llamamos un medio isotónico, en el cual el sustrato tiene la misma concentración tanto en el interior celular como en el exterior. Por consiguiente, los flujos hídricos no están determinados por la concentración. Tendríamos el mismo flujo de salida y el mismo flujo de entrada. ¿De acuerdo? Tenemos también los medios hipotónicos, en el cual la concentración del sustrato en el interior celular es mucho más baja que en el exterior. ¿Cuál es la consecuencia termodinámica? Que el potencial hídrico, al ser menor en el interior de la célula, el agua se dirige hacia el interior. Y la consecuencia fisiológica es que la célula se puede hinchar, tiene una turgencia mayor. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la representación de un medio hipertónico, en el cual la concentración de un sustrato es mayor en el exterior que en el interior. ¿Cuál es la consecuencia? Que el agua que está en el interior de la célula tiende a salir, tiende a equilibrar las concentraciones entre el interior y el exterior, ¿sí? Bajo este escenario, la célula se arrugaría, sería como una uva pasa, ¿sí? Bien. ¿Por qué les menciono estas situaciones, estos escenarios? Porque antes hablábamos del pH, ¿sí? Y aquellos organismos que viven a pHs altos muchas veces también se engloban dentro de los halófitos, ¿sí? Dentro de los halófitos. Organismos que viven a altas concentraciones de sales, que lógicamente tiene una consecuencia en el pH, ¿sí? Bien. Es interesante porque en la mayoría de los mecanismos que están enfocados a la adecuación, al mantenimiento de unas condiciones homeostáticas constantes en el interior celular, deben estar asociados a la membrana, a los mecanismos de transporte, ¿sí? En este caso hay distintos tipos de proteínas que actúan con una función, con una especie de bomba, que lo que hacen es, a pesar de que el agua fluctúa para que se incremente la concentración salina en el interior celular, las células expulsan este exceso de sal. ¿De acuerdo? Lógicamente, vivir bajo unas condiciones extremas, ya sea de temperatura, ya sea de pH, ya sea de concentraciones de sal o de otra variable que esté estresando a la célula, es muy costoso desde el punto de vista energético. Las células que viven bajo estas condiciones deben de derivar gran parte de su flujo energético a mantenerse en ese nicho ecológico. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante que lo contemplen. Bien. Y finalmente quiero referirme al oxígeno, ¿de acuerdo? Al oxígeno, es decir, hablamos de una categorización por temperatura o una categorización por pH, puede ser también por sales. En este caso quiero distribuir el metabolismo bacteriano en función de cuál es la concentración de oxígeno presente en el medio. ¿Por qué? Porque eso afecta de forma categórica a su crecimiento. Y en este caso podemos entender que hay 5 grupos de microorganismos en función de cómo responden a la presencia o ausencia de oxígeno y todas sus variantes. Bien. Fíjense, tenemos aquellos
microorganismos que son aerobios obligados, es decir, que requieren la presencia de oxígeno para poder crecer. En este caso, la ilustración me representa en la parte de arriba de un tubo de ensayo que contiene medio de cultivo. ¿Por qué se mantiene en la parte de arriba? Porque el oxígeno se disuelve mal en medios acuosos, en agua. Entonces, ¿dónde tenemos cierta concentración de oxígeno? En esa interfase gas-líquido. Por eso tenemos esta concentración de células en esta interfase. ¿De acuerdo? Bien. Otro de los grupos se llaman anaerobios facultativos. ¿Cómo entendemos este tipo de microorganismos? Como aquellos que pueden crecer bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas, es decir, puede que haya o no haya oxígeno. Sin embargo, crecen, ¿sí?, mejor en presencia de oxígeno, ¿sí? Anaerobios facultativos. Pueden estar en ausencia de oxígeno, pero están mejor en presencia de oxígeno. Entonces tenemos esta concentración todavía arriba, pero distintas células que están distribuidas a lo largo del tubo. Se llaman facultativos, porque pueden estar en ausencia o en presencia de muy poco oxígeno. Tenemos también anaerobios obligados, es decir, aquellos metabolismos microbianos que con presencia de oxígeno inhiben su crecimiento, ¿sí? El efecto oxidativo del oxígeno inhibe su crecimiento. Bajo estas condiciones vemos que en este caso los microorganismos se disponen en la parte más distal del tubo, abajo, donde la cantidad de oxígeno es menor. Bien. Otra condición los denominamos microorganismos aerotolerantes, ¿sí? Anaerobios aerotolerantes. Entonces, ¿cómo nos referimos a ellos? Aquellos que solo crecen en condiciones anaeróbicas, pero que continúan viviendo en presencia de oxígeno. Por eso se llaman aerotolerantes. Pueden tolerar la presencia de oxígeno, no son como los anaerobios estrictos, ¿sí? Y la última categoría es lo que denominamos microaerofílicos, los microaerófilos, ¿sí? Que son microorganismos que solo crecen en condiciones aeróbicas, ¿sí? El requerimiento de oxígeno, sin embargo, es a muy baja concentración, ¿sí? Esto es lo que llamamos microaerofílicos, requieren oxígeno, pero a muy baja concentración, ¿de acuerdo? Entonces, están dispuestos en la parte de la interfase del tubo, ¿sí? Donde, acuérdense, el oxígeno se disuelve más, donde menos oxígeno se habla es el fondo, conforme vamos yendo hacia la superficie, hay más oxígeno, pero requieren oxígeno, por lo tanto no van a poderlos encontrar en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Bien, con esto terminamos el tema de metabolismo microbiano y en el siguiente vídeo continuaremos con el temario.